Bien, hemos hablado de la carga eléctrica. Ahora vamos a ver qué ocurre con las cargas. Hemos hablado, hemos recordado naturalmente el fenómeno de la atracción y repulsión entre cargas eléctricas, la ley, a través de la ley de Coulomb, pero eso es solo un aspecto de lo que constituye el electromagnetismo pequeño. Había dicho en la grabación anterior que debemos ver cuáles son los efectos. En primer lugar, voy a darlo en este orden. Los efectos, si existen campos eléctricos y magnéticos, cuáles son los efectos de esos campos eléctricos y magnéticos sobre las cargas eléctricas, sobre cargas eléctricas. Esto nos lo va a decir, nos lo va a determinar una ley, la fuerza, los efectos. Un campo eléctrico y un campo magnético ejercerán una fuerza sobre una carga eléctrica Q, que tiene una velocidad v en el espacio, y esa fuerza neta que ejerce un campo eléctrico y un campo magnético, que están actuando simultáneamente sobre esa carga Q, viene dado por lo que se conoce la fuerza de Lorentz, que tiene esta expresión. Esta es la fuerza que se está ejerciendo por este campo eléctrico y este campo magnético. Bueno, que ya estamos introduciendo, o he introducido sin querer, he utilizado sin querer el concepto de campo. Tendremos que ver qué es. En la física. Para eso utilizaré una analogía que es la del campo gravitatorio. Utilizaré el ejemplo del campo gravitatorio como ejemplo fácil para pasar a los campos electromagnéticos. Bien, pero este es un aspecto. Es decir, una vez que hayamos entendido qué significa un campo, cuál es el efecto de un campo sobre, en el caso del campo gravitatorio, sobre un cuerpo con masa, en el caso de los campos electromagnéticos sobre las cargas, este primer aspecto, pues tendremos que ver cómo se crean los campos eléctricos y magnéticos, es decir, lo que decía en la grabación anterior, las fuentes de E y B. ¿Cuáles son? ¿Cómo se crean? ¿Quién crea? ¿Cómo se crean? Se crean los campos electromagnéticos. ¿Quién los crea? ¿Qué o quién los crea? Esa es la pregunta. El orden, bueno. Seguiré este orden. Primero, no me preocuparé de ver quién los ha creado, simplemente diré, tenemos un campo eléctrico y un campo magnético y veremos, estudiaremos rápidamente pequeños ejemplos sencillos de cuál es el efecto. A continuación pasaremos a ver cómo se crean los campos electromagnéticos. Cuáles son las fuentes de... Esto nos lo dará, como dije en otro momento, las leyes. Las 4 leyes.
Es decir, que nuestra asignatura de electromagnetismo la podemos reducir realmente a estos dos puntos. Las leyes de Maxwell. Incluso históricamente, Maxwell inicialmente incluía dentro de sus leyes como una ley adicional a las 4 que, digamos, se utilizan ahora o se nombran, se consideran como leyes de Maxwell, 4 leyes. Las 2 de Gauss, la ley de Gauss para la electricidad, para el magnetismo, la ley de Ampère generalizada y la ley de Faraday o Faraday-Lenz, esas 4 leyes que son las que consideramos ahora como el conjunto de las 4 leyes de Maxwell. Inicialmente incluso Maxwell incluía la fuerza de Lorentz como una quinta dentro de su conjunto de leyes de Maxwell. Pero bueno, ya digo, nosotros lo vamos a separar y vamos a considerar fuerza de Lorentz, leyes de Maxwell. Ambas cosas son lo que constituyen, si uno entiende esto, entenderá el electromagnetismo, la teoría del electromagnetismo y las aplicaciones, naturalmente, tan importantes para la técnica. No olvidar que aquí en la fuerza de Lorentz el efecto, naturalmente, se va a mostrar si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo va a ser acelerado. Fuerza neta igual a masa por la aceleración que va a experimentar ese cuerpo. Naturalmente aquí implícito lo que vamos a tener tanto en un caso como en el otro es que si de alguna manera estamos creando un campo eléctrico E y un campo magnético B en el espacio y de otra manera podemos crear otro campo eléctrico diferente y otro campo magnético diferente, los efectos netos, si simultáneamente aplicamos los dos conjuntos, va a ser, bueno, lo que se conoce con el nombre de principios de superposición, es decir, que si nosotros tenemos por un lado un campo eléctrico E sub 1 y por otro lado hemos creado de alguna manera un campo eléctrico E sub 2 por separado, inicialmente creamos solo el 1, apagamos, por decirlo así, creamos el 2, apagamos, simultáneamente creamos el 1 y el 2, el efecto neto es simplemente la suma vectorial y lo mismo, de manera similar, para el campo magnético. Es decir, que si tenemos un campo eléctrico 1 y un campo eléctrico 2, el campo eléctrico total va a ser la suma vectorial de esos dos. Y también, naturalmente, entonces tendremos, en lo que se refiere a la fuerza que ejerce ese campo eléctrico, pues va a ser la suma, naturalmente, de la fuerza que ejerce el campo 1 más la fuerza vectorialmente, la suma vectorial, más la fuerza que ejerce el campo 2. Bueno, eso se le da el nombre de principio de superposición, es decir, que es la suma vectorial de ambos factores. Eso no lo debemos olvidar. Bien. Vamos. Primero por los fuerza de Lorentz. Y aquí ya hemos introducido el concepto de campo desde el momento en que hemos dicho que si tenemos una carga Q con una velocidad v en el espacio, la fuerza que va a experimentar esa carga va a venir dado por cómo es el campo eléctrico y el campo magnético en ese punto que está ocupando en ese instante esa carga y que se está moviendo con esa velocidad. Perdón. Bien.
Esta la dije. Aquí, tenemos, entonces estamos hablando ya de la existencia de algo que conocemos como campo eléctrico y como campo magnético. ¿Qué significa eso del campo eléctrico y del campo magnético? Pues vamos a utilizar la analogía del campo gravitatorio. La analogía con el campo, como se conoce el campo gravitatorio. G, un vector, G. Nosotros cuando de manera natural decimos ¿cuál es el peso de un cuerpo de masa m? Pues, m por g. Bueno, pues vamos a ver precisamente eso que hacemos de manera tan rápida, tan natural, con la masa un poco más lentamente. Esto se basa en lo que es ya históricamente lo que extrañaba a las personas, que es lo que se conoce como la acción a distancia, acción entre cuerpos a distancia. A distancia. Porque de manera natural lo que se observaba era que para poder ejercer una fuerza sobre un cuerpo había que hacerla estando en contacto con ese cuerpo. Es decir, que lo que de manera natural consideraba uno como una fuerza era siempre fuerzas de contacto. Había que tener un contacto directo entre los dos cuerpos que están actuando entre sí para que se pudiese ejercer esa fuerza. Claro, ahí venía el problema, en cuanto apareció Newton con la gravitación, de que explicaba el efecto, pues quería ver como el movimiento realmente, el movimiento de los planetas, dos masas, vamos a considerar dos masas puntuales, una masa m sub 1, una masa m sub 2, entonces pues Newton lo que nos decía es que estas masas, la masa m sub 1 ejerce una fuerza de atracción sobre la m sub 2, la 1 sobre la 2, que va en la dirección que une las dos masas, y tiene sentido de atracción, y el módulo pues, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Naturalmente, como ley de Newton también la tercera, de acción y reacción, si la 1 ejerce una fuerza sobre la 2 ejerce una fuerza sobre la 1, que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. La fuerza que ejerce la masa 2 sobre la 1. Y el problema era, claro, que cómo es posible que si no hay nada entre estas dos masas, ¿cómo se puede ejercer esa fuerza? La acción a distancia entre estas dos masas, la atracción gravitatoria. Y eso constituye un problema muy grande. Hay que ver los escritos, pues, por ejemplo, de Euler, ¿no? Como intentaban a toda costa, digamos, pues, dar un sentido a algo que de manera natural pues, no tenía sentido, ¿no? El concepto. Lo que duró tantos siglos, el éter, es decir, eso no es posible, tiene que haber un medio que no podemos percibir, que llena el espacio, que es, digamos, el intermediario, el que transmite la fuerza que ejerce la 1 sobre la 2 de manera de un intermediario, por medio, con ayuda de un intermediario que sería lo que llena el espacio entre 1 y 2, y hay escritos filosóficos a montones acerca de y escuelas de una manera o de otra. Para Newton realmente eso zanjó el problema filosófico rápidamente y dijo, bueno, de eso ya nos ocuparemos más tarde, a ver cómo eso es posible, pero la cosa es que funciona. Entonces, planteó pues, la fuerza, la ley de gravitación universal, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la fuerza que ejerce 1 sobre 2, vamos a ponerlo en rojo, ya que lo he puesto ahí en rojo, ¿no? Va a ser proporcional a lo que se conoce como la masa gravitatoria de la 1,
por la 2, proporcional a la masa gravitatoria de 1, la masa gravitatoria de 2, que por cierto, pues en el universo resulta que, algo muy curioso, que las masas gravitatorias son proporcionales a las masas inerciales, que es la masa inercial, lo que nos aparece en la segunda ley de Newton, F, fuerza neta igual a masa, esa es la masa inercial, por aceleración. Y bueno, da la casualidad, por decirlo de alguna manera, que la masa inercial y la masa gravitatoria, es decir, la propiedad que aparece en la ley de gravitación universal, son proporcionales, la constante de proporcionalidad que utilizamos es 1, de tal manera que la masa inercial y la masa gravitatoria son la misma. Todos los experimentos que se hacen nos llevan precisamente a esa conclusión de que son iguales. Bueno, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, vamos a llamar la distancia entre ellos dos, r, que podría ser, r es lo mismo que r1,2 o r2,1, que va a ser el módulo de un vector que va desde 1 hasta 2 o desde 2 hasta 1. Es decir, al cuadrado inversamente proporcional. Y tiene una dirección, una dirección en el espacio, siempre la podemos denotar por un vector unitario, que en este caso vamos a poner, va a ser de esta manera, r. Si este es el sistema de referencia, x y z, este es el origen, aquí está el observador, pues la masa 1 tendrá un vector de posición 1, la masa 2 tendrá un vector de posición respecto a ese observador r2, el vector que va desde 1 hasta 2 podemos llamar r1, 2, es decir que este vector unitario va a ser r1, 2 dividido por su módulo r1, 2, que es r, que acaba de poner. Claro, pero este vector va de 1 hasta 2, la fuerza es atractiva, eso quiere decir que un signo negativo, y aquí tenemos pues, este vector unitario, r, podríamos haber puesto también r1, 2, es decir, tenemos la ley de gravitación, esto estamos recordándolo, tendríamos menos mE con una constante de proporcionalidad que aquí me he puesto, he dicho proporcional, y esa constante es la constante de gravitación universal G. Bien, ¿cuánto vale? Vamos a ir a Wikipedia. Y a recordarla, 6 en el sistema internacional, 6,67 por 10 elevado a menos 11, y ahí pues ya depende de si uno quiere meter los newtons, tendríamos, ejemplo, G 6,67 por 10 elevado a menos 11, esto es en newtons, esto es en metros, metros cuadrados, kilogramo al cuadrado, eso significa que tenemos aquí newtons metro cuadrado dividido por kilogramo al cuadrado, o de la manera que nos aparece aquí, Wikipedia, metros cúbicos dividido por kilogramo dividido por segundo al cuadrado. Bien, es decir que tenemos ahí la constante de gravitación. Si ponemos este vector unitario de la manera que hemos puesto anteriormente, pues tendríamos R1, 2, R1, 2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aquí este vector es unitario, aquí tenemos en el numerador el módulo, aquí al cubo, por lo tanto inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es lo que nos decía, lo que planteó Newton en sus 3 tomos de los principios matemáticos de la filosofía natural, 1600, publicados en 1687, es decir, ya hace 333 años, más o menos, 333. Y funcionó, claro, dio una explicación a cómo eran las trayectorias que se observaba de los planetas alrededor del Sol. Pero bueno, en este momento lo que me interesa es precisamente fijarme en cómo es esta fuerza atractiva
entre los dos cuerpos para decir, bueno, es decir, que para darle una explicación a esa acción a distancia, sin hablar del éter, lo que vamos a decir es lo siguiente, es que una masa lo que crea es, en todos los puntos del espacio, lo que se conoce como un campo, el campo gravitatorio G. Y es ese campo, el intermediario, el que va a ser el que ejerza la fuerza sobre otra masa que pongamos en cualquier punto del espacio. Es decir, una masa crea un intermediario, que va a ser el campo gravitatorio, y es ese campo gravitatorio el que directamente, entre comillas, ejerce la fuerza sobre la segunda masa. De tal manera que entonces podemos expresar lo que acabo de escribir en la ley de gravitación universal para esas dos masas puntuales. Por lo que tendremos será cómo es el campo que ejerce la masa 1 multiplicado el efecto. Aquí es donde estamos viendo cuál es el efecto que va a tener la masa 1 sobre la masa 2 a través del campo gravitatorio que crea en todos los puntos del espacio. Y el efecto es simplemente el producto del campo sobre esa segunda masa. Es decir, que tendremos que esa masa 1 en cualquier punto del espacio, respecto a ella, por ejemplo, supongamos que ponemos el origen de coordenadas aquí, este es el vector R, en este punto del espacio, P, en cualquier punto del espacio, crea un campo que viene dado por menos la constante de gravitación, el valor de su masa, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a ese punto, R al cuadrado, y la dirección es apuntando hacia la masa, tendremos la masa en eso. De tal manera que lo que hemos hecho ha sido, naturalmente, en la ley de gravitación universal, extraer hemos extraído todos estos términos y le hemos dado un nombre, que es el campo gravitatorio que crea G1. De tal manera que la fuerza va a ser simplemente el producto de ese campo que se está creando en todos los puntos del espacio por la masa del cuerpo que pongamos en un punto en particular, por ejemplo aquí, en el punto P. Tenemos aquí la masa MS2. Si la pusiésemos en este otro punto, pues entonces la fuerza que está experimentando esta masa MS2 sería, primero, cómo es el campo gravitatorio que crea MS1 en este punto del espacio, por la masa. Y es así. El concepto de campo es simplemente utilizarlo como intermediario para dar explicación a las fuerzas que están ejerciendo unos cuerpos sobre otros cuerpos, en nuestro caso en el electromagnetismo, pues, por ejemplo, si estamos pensando como equivalente de la ley de gravitación universal, la ley de Coulomb, pues, cómo sería la fuerza de repulsión o atracción entre cargas eléctricas. Desde el punto de vista, o sea, que hemos dicho campo, es algo que está creando, en este caso, en el campo, en las masas, es un vector definido en todos los puntos del espacio, es ahí donde vamos ahora un poco a hacer reincidir. Campo. Es una función. O sea que el concepto de campo es muy sencillo. Es una función matemática, esa función en la física naturalmente tiene una magnitud, será una física, es una magnitud física. Desde el punto de vista matemático es una función que depende de la posición del punto del espacio elegido y del tiempo, no hay que olvidarse.
Es decir, que en nuestro caso, en el campo gravitatorio, es una función. Esta función es un vector. Por lo tanto, se trata de un campo vectorial. Es una función que es un vector, en este caso, y que depende de la posición y del tiempo. Si utilizamos coordenadas cartesianas en nuestro sistema de referencia, pues este campo dependerá de x, de y de z y del tiempo. No es nada más que, desde el punto de vista matemático, es una función que depende de las coordenadas del espacio y del tiempo. Es decir, en general, de 4 dimensiones. Por lo demás, naturalmente podemos hacer las operaciones correspondientes, matemáticas, y son funciones que son de más de una variable, es decir, que utilizaremos lo que se conoce como el cálculo vectorial, para ver sus propiedades, etc. Bien, por ejemplo, ya podríamos decir aquí si este campo vectorial, esta magnitud física, el campo gravitatorio, que es un vector, si no dependiese, en un caso particular, no dependiese del tiempo, es decir, por ejemplo, que la masa que está creando ese campo está quieta en el sistema de referencia, este es nuestro sistema de referencia, nuestro observador, y esta masa está quieta en ese sistema de referencia, eso quiere decir que el campo gravitatorio que está creando en todos los puntos del espacio es siempre el mismo, independientemente de en qué instante nos estemos fijando, y eso pues será un campo, lo que se conoce como campos estacionarios. Es decir, no dependen, independientes del tiempo. Es un caso particular. O sea, en este caso, lo que tenemos es que no hay dependencia temporal y G únicamente dependería de R en coordenadas cartesianas de X, de Y y de Z. Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, coordenadas cartesianas, claro, si esto es un vector, G, el campo gravitatorio, tendremos la componente X, la componente Y y la componente Z. Es decir, que el campo vectorial no es nada más que 3 campos escalares, las componentes escalares de ese vector. Gx, que dependerá de x, z y del tiempo en general, si no es estacionario, y g sub z de x, z y del tiempo. Estos son lo que se conoce como campos escalares. Es decir, que la diferencia entre campos vectoriales y campos escalares es tan simple como decir si esa función, esa magnitud física, que está definida en todos los puntos del espacio para cada instante de tiempo, es una magnitud física vectorial o escalar, tan simple como eso. Un ejemplo de un campo escalar, o ejemplos de campos escalares, pues por ejemplo, lo que es la temperatura, o por ejemplo la presión, cómo es la temperatura en cada punto del espacio. En una habitación podemos medir la temperatura, supongamos que podemos medir la temperatura en cada punto del espacio, eso ya tiene connotaciones que bueno, en este momento tampoco conviene mucho, por decir. Claro, si uno se está fijando en cómo está constituido la materia por los átomos, en un punto del espacio. Bueno, ahí es donde interviene cómo son los puntos de vista de considerar la materia repartida de manera continua en el espacio. En algún momento tendremos también que discutir eso en electromagnetismo, pero no en este momento. Supongamos que podemos medir la temperatura en cualquier punto del espacio.
Eso significa que tendríamos una función de esta manera, o la presión atmosférica. Tanto la presión como la temperatura son magnitudes físicas escalares y tendríamos pues entonces definido dos campos muy importantes, dos campos escalares como la temperatura, la presión, o